Entonces, les repito, lo que caracteriza la demencia por cuerpos de Lewy es la afectación cognitiva fluctuante, con variaciones pronunciadas en la atención y la alerta a lo largo del mismo día o a lo largo de días. Es decir, vos puedes tener una conversación totalmente normal a una hora del día y después vas a tener una conversación y el paciente está totalmente perdido. Y eso no solamente con la atención, también la alerta y, como les decía, alucinaciones visuales bien formadas recurrentes. Entonces estos pacientes son, por ejemplo, aquellos que le dicen, ¿qué hace esa nena en el rincón? O ¿cuántos platos pongo para cenar? ¿Por qué? Porque ven la casa llena de gente por ahí. Tienen alteraciones progresivas de magnitud suficiente para interferir con la vida social o laboral. La alteración de la memoria puede no ser prominente al principio. Y tienen déficit en la atención, función ejecutiva, ¿sí? Y la visoespacialidad. Suelen tener signos parkinsonianos. De hecho, se puede confundir, frecuentemente se confunde con una enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque suelen tener parkinsonismo y el parkinsonismo puede ser igual que una enfermedad de Parkinson, con temblor de reposo, con bradicinesia, con rigidez de tipo asimétrico. Y se ha puesto en forma arbitraria que el paciente que tiene síntomas parkinsonianos compatibles con la enfermedad de Parkinson y que tiene una demencia dentro del primer año, ese paciente será una demencia por cuerpos de Lewy. Ahora, si la demencia aparece luego del primer año, pasado el primer año, será una enfermedad de Parkinson que puede estar desarrollando una demencia parkinsoniana. Estos pacientes suelen tener una sensibilidad exquisita a los neurolépticos. ¿Qué quiere decir? Que uno les da baja dosis de neurolépticos y pueden desarrollar serios trastornos de rigidez. Entonces, son pacientes que por ahí les dan un cuartito de un neuroléptico, supónganse 0,5 risperidona, 0,25 risperidona y hasta no pueden ni tragar. Alteraciones del comportamiento del sueño REM, ¿sí? Estos pacientes pierden la atonía normal del sueño REM y pueden llegar a actuar el sueño. Entonces son pacientes que hablan dormidos, se caen de la cama. Esto también suele ocurrir en la enfermedad de Parkinson y, es decir, en las sinucleinopatías. En la atrofia de múltiples sistemas también puede haber alteraciones del comportamiento del sueño REM. Caídas frecuentes, disfunción autonómica severa y depresión. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico. El tratamiento será con antiparkinsonianas en las dosis más bajas posibles para controlar los síntomas, antipsicóticos atípicos en bajas dosis para controlar la psicosis y las alucinaciones. ¿Cuáles son los antipsicóticos atípicos que contamos en Argentina? Solamente quetiapina y clozapina. En otros países está la pimavanserina, pero acá no la tenemos. Los otros antipsicóticos son considerados típicos por nosotros. ¿Por qué? Porque suelen dar compromiso extrapiramidal mucho más frecuentemente. Los anticolinesterásicos centrales también, como donepezilo y ribastigmina. Demencias frontotemporales. Son un grupo heterogéneo de demencias que están caracterizados por una degeneración selectiva de los lóbulos frontales y temporales. Las características clínicas es que suelen tener un comienzo insidioso, lentamente progresivo, con pérdida temprana del cuidado personal, pérdida temprana del tacto social, desinhibición temprana, falta de flexibilidad mental. Fíjense que si no tuviéramos este dominio cognitivo presente, por ahí durante años es considerado un loco o una mala persona. Hiperoralidad. La hiperoralidad puede ser tan tremenda que estos pacientes comen y se llenan las mejillas de alimentos. Es algo, puede llegar a ser
muy impresionante, con conductas estereotipadas y perseverantes, con manipulación exagerada de objetos, distractibilidad, impulsividad, impersistencia y falta temprana de conciencia de enfermedad. Y a eso se lo llama anosognosia. Con respecto a lo afectivo, prima la amimia, la despreocupación emotiva. En el habla, reducción progresiva del habla, estereotipias, orientación espacial y praxias con indemnidad. La cognición, síndrome de disejecutivo, suele estar presente. Clínicamente se distinguen varias entidades: demencia frontotemporal, variante comportamental, afasia progresiva primaria o no fluente, demencia semántica o variante semántica de la demencia frontotemporales, y hay otras variantes relacionadas como la degeneración córtico-basal ganglionar, parálisis supranuclear progresiva, demencia con enfermedad de motoneurona. Acá, entre el 40 y 60% de los casos son casos familiares, con una herencia autosómica dominante, y el resto es de aparición esporádica. En las imágenes, ya sea de tomografía o de resonancia magnética, lo que vemos es atrofia, como les decía, frontotemporal, simétrica o asimétrica. Esto ahora lo vamos a ver con ejemplos. Si hacen un SPECT, se puede observar hipoperfusión frontal y temporal anterior, y en el PET, tomografía por emisión de positrones, hipometabolismo frontotemporal. ¿Qué alteraciones genéticas suelen encontrarse? Una de las más frecuentes es la C9orf72, la progranulina, las alteraciones de la MAPT, proteína tau asociada a microtúbulos, y menos del 5% estas otras que se ven aquí. Bueno, entonces, variantes de las demencias frontotemporales, la más frecuente de todas, la variante comportamental. Después tenemos la variante semántica, que hacemos una disquisición si comienza del temporal izquierdo o del temporal derecho, que esto se puede ver visualmente en la resonancia magnética, o con afasia progresiva primaria no fluente o agramatical, que también la podemos observar en la resonancia magnética. Bueno, la variante comportamental. El paciente en general, cuando tiene una alteración genética, lo que tiene es en la variante comportamental, cuando es lentamente progresiva, el C9orf72 se ve como alteración genética. Los pacientes tienen desinhibición, apatía, falta de empatía, cambios dietarios, conductas estereotipadas, perseverativas, compulsivas, con relativa preservación de la memoria y la visoespacialidad. Y como les decía anteriormente, con alteración ejecutiva o síndrome de disejecutivo. A ver, más gente acá tengo que admitir. Bueno. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense la atrofia que se observa sobre todo en ese corte coronal, que está en el centro, que se observa que hay una atrofia frontotemporal bilateral. Se trata de una paciente femenina de 60 años que había desarrollado síntomas de pérdida del cuidado, sobre todo pérdida del cuidado de la granja de animales que tenía y pérdida del cuidado personal, 8 años antes. Luego esto evolucionó, pérdida de la higiene personal, falta de empatía, desobediencia a las reglas del camino, y 2 años atrás había desarrollado alteraciones comportamentales, con hiperoralidad, incontinencia y afasia no fluente. No pasa esto. Ahí va. Afasia progresiva primaria variante semántica. Cuando comienza con una atrofia del lóbulo temporal izquierdo, suele presentarse con anomia y déficit de comprensión de palabras únicas. La sintaxis y la gramática están preservadas. Si el lóbulo temporal mesial o medial está preservado, la memoria también lo estará. Las funciones ejecutivas y la visoespecialidad al principio están preservadas. Fíjense esto. Ven que se observa ahí, sobre todo en el corte coronal del centro, una atrofia del lóbulo temporal izquierdo.
Se trata de esta historia de un hombre de 61 años que no podía nombrar a la fruta manzana de un bowl que tenía diversas frutas. Así empezó, no podía nombrar a la manzana. Luego esto se extendió a otras palabras y esos 6 años previos. 3 años antes le costaba reconocer las caras de los vecinos y más recientemente lo que había desarrollado era la urgencia, la necesidad de lamer a las personas y lamer a las cosas. Ahora, cuando la fascia progresiva primaria, variante semántica, comienza el lóbulo temporal derecho, se presenta con cambios comportamentales que incluyen distancia emocional, irritabilidad, alteraciones bizarras del vestido, compulsiones, disrupción del sueño, apetito, libido. Son personas viscosas que cuentan largas historias sin fin. Es decir, uno los escucha y dice, bueno, ahora va a llegar al punto, ahora va a decir por qué cuenta toda esta historia. No, nunca llega al punto. Si vos le pones una mala cara, no sabe identificarla, no saben leer las expresiones faciales, así que no te gastes porque eso no lo va a poder identificar. Y lo curioso es que estos pacientes pueden desarrollar nuevas habilidades, ya sea en la pintura, en la música o en la jardinería. Y aquí vemos un ejemplo de un paciente de 53 años que había comenzado con trastornos del lenguaje y síntomas comportamentales y desarrolló compulsión por la pintura como uno de sus síntomas más precoces. Y fíjense que todos estos pacientes tienen una risa un poco loca, ¿no? En la que se ven los dientes. Ahora, la fase progresiva primaria, variante agramatical o no fluente, el habla es dificultosa, laboriosa, lenta, arrastrada, con falta de prosodia. El paciente comienza con inconsistencias en el habla y errores sin darse cuenta, alteración de la gramática, afemia. Al principio pueden escribir, por ahí no pueden hablar, pero pueden escribir y luego no. Luego evolucionan al agramatismo total, tanto hablado como escrito. En las imágenes, atrofia e hipometabolismo en el giro frontal inferior izquierdo se observa cerca del área perisilviana, incluyendo el área de Broca. Miren, fíjense, ven que a la izquierda tienen el área perisilviana y se observa, lo comparan con el lado contralateral y se observa que hay una atrofia importante. Bueno, acá vemos algo parecido de otro paciente. Y lo que se escribe en la literatura como cuerpos de Pick, ¿sí? Son estos depósitos de neurofilamentos de tau hiperfosforilada. En las demencias frontotemporales, los inhibidores de la colinesterasa van a estar contraindicados. ¿Por qué? Porque producen mayor desinhibición, a menos que el paciente tenga importante déficit mnésico, que eso es rarísimo. Se suelen utilizar los inhibidores de la recaptación de serotonina para tratar irritabilidad, impulsividad y compulsiones, neurolépticos atípicos, como les decía, quetiapina y clozapina, para tratar la agitación y agresividad. Que los pacientes empiecen de una forma, supónganse que empiecen con esto, con una fascia no fluente, esto empeora y todos estos pacientes van a desarrollar trastornos de la marcha, trastornos evacuatorios, es decir, incontinencia de orina, incontinencia fecal, todos terminan de la misma forma, ¿sí? Postrados y totalmente demenciados. Pero bueno, la forma del comienzo en los primeros años va a variar, ¿sí? Bueno, acá les traje un caso clínico. Se trata de una mujer de 40 años que comenzó en abril del 2000 con hipobulia, trastornos mnésicos y ataxia a la marcha. Y 2 meses más tarde, disfasia nominal, parafasias, trastornos conductuales, trastornos visuales y sacudidas en las manos. ¿Qué llama la atención acá, no? El rápido deterioro. No tenía antecedentes de importancia. En la resonancia magnética en T2 axial se observa hiperintensidad que incluía regiones corticales y subcorticales en ambos lóbulos occipitales.
se realizó un electroencefalograma en el que se observaron ondas lentas periódicas generalizadas en la punción lumbar. Fue positiva la determinación de la proteína 1433 y la paciente falleció 14 meses luego del comienzo de los síntomas. Se trata, fíjense, en esta resonancia magnética se observan el compromiso occipital, cortical y subcortical bilateral, y en la anatomía patológica se observa una encefalopatía espongiforme. Esta no es la paciente, obviamente, pero fíjense que es una paciente que está demente, postrada, a ver si sí, que tiene sacudidas, que son mioclonías, ¿sí? Que tiene incontinencia, por eso la vemos acompañada, y que tampoco puede tragar, por eso tiene una sonda nasogástrica para alimentación. Estamos frente a una enfermedad priónica, como la mujer esta que les describía previamente de 40 años, ¿sí? Bueno, eso es para evaluar mioclonías. Vamos a frenar esto acá. Y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad priónica. Hay más enfermedades priónicas. Es una demencia rápidamente progresiva. Las demencias rápidamente progresivas son pacientes que se demencian en el transcurso de un año. Hay una definición no muy feliz que dice pacientes que están dementes dentro del año o los 2 primeros años. Bueno, un paciente que se demencia rápidamente, el 62% de los casos se tratan de enfermedades priónicas. 15% pueden tratarse de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Es rarísimo, pero bueno, las enfermedades neurodegenerativas también pueden presentarse como demencias rápidamente progresivas. Lo que pasa es que hay que diagnosticarlas y tener en cuenta que el 8% de estas demencias rápidamente progresivas pueden ser de causa autoinmune y 4% infecciosas. Así que a estos pacientes que tienen una demencia rápidamente progresiva hay que estudiarlos muy bien para ver si tienen una infección o si es una enfermedad autoinmune o si es una vasculitis, por ejemplo. Bueno, en el Creutzfeldt-Jakob, entonces, el paciente tiene una demencia rápidamente progresiva, síntomas cerebelosos puede tener, trastornos visuales y oculomotores, movimientos anormales muy frecuentemente, mioclonías, distonía, corea, convulsiones de forma tardía, alteraciones electroencefalográficas, y tener en cuenta si tuvo antecedentes de transfusiones, trasplantes o si son casos familiares, porque hay casos familiares de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Con mutaciones. También hay otros, como les decía, otras enfermedades priónicas, como el insomnio familiar fatal o el German-Streusler-Jenker. El síndrome de Hacking-Adams se caracteriza por una tríada, ¿sí?, de demencia, trastornos de la marcha e incontinencia urinaria. El diagnóstico se realiza con la clínica, las imágenes y la respuesta a la punción lumbar. Cuanto más precozmente diagnostiquemos un Hacking-Adams, mejor, porque estos pacientes en general no revierte el trastorno de la marcha, no revierte el trastorno de la cognitivo y tampoco suele revertir la incontinencia de orina, pero lo que más mejora, digamos, lo que sí puede revertir es el trastorno de la marcha. Con la clínica, bueno, demencia subcortical, en las imágenes, dilataciones ventriculares, en la punción lumbar, recuerden que esta se conoce como una dilatación ventricular a presión normal. No quiere decir que la presión en líquido cefalorraquídeo sea siempre normal. Si ustedes dejen colocado un catéter, van a ver oscilaciones en la presión y van a ver que en algún momento la presión sube. Pueden tener como antecedentes un traumatismo de cráneo, una hemorragia subaracnoidea, algún sangrado que lo que hace es tapar de cierta manera las vellosidades donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Acá hay un problema en la reabsorción del líquido, entonces se junta, digamos, en el sistema nervioso central y eso hace compresión, entonces se produce una atrofia desde los ventrículos hacia afuera. Y eso blanco que observan periventricular es edema transependimario.
¿Qué se hace con la punción lumbar? Bueno, a estos pacientes se les suele sacar 40 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo y se los evalúa dentro de las 24 horas. En general se los evalúa dentro del primer día. Y si el paciente mejora la marcha, ahí se decide si se colocará una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Y ya les digo que lo que más suele mejorar es el trastorno de la marcha. Pero bueno, uno de esa manera evitaría que el paciente se siga demenciando. Aunque hay estudios recientes que aparentemente los pacientes pueden, a pesar de tener la válvula de derivación ventrículo-peritoneal, continuar su deterioro cognitivo, porque esto desencadenaría el depósito acelerado de placas de beta-amiloide. Bueno, hasta acá terminamos con la clase de demencias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Doctora, ¿será que nos puede pasar los 2 videos que tenía la clase porque se veían muy entrecortados? ¿Los podrá pasar por mail o algo? No. No, dale. El primero, no, este no puedo pasarlo por razones de... El otro más que nada, el que dijo que sacó de Google. El otro sí porque está en internet, lo saqué yo misma de internet. Fíjense esta señora, ay Dios, no sé lo que hice, ¿qué voy a hacer? Esta señora, esperen que se los paso de nuevo. Fíjense, sí, vos tenés razón, se ve como lentificado, porque esto suele Claro. ser sacudidas, las diacronías son sacudidas. Esto mismo, pero más rápido, se tiene que ver. Bien, espérenme que busco el otro, que es la miorritmia oculomasticatoria, que antes se pensaba que era patognomónico de la enfermedad de Whipple, pero no lo es. Igual es absolutamente raro ver eso. Ahí está. Convergencia de ambos glóbulos, de ambos globos oculares con la contracción mandibular inferior. Esto también suele verse más rápido, ¿sí? Se contrae la mandíbula junto con la convergencia de ambos globos oculares. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Sí, doctora. no hay nada. ¿Algo más? No, muchas gracias, Doc. Fenómeno. Claro, gracias. Hasta luego.